Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada de. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a esta reacción y análisis al primer tráiler de Spider-Man Sin Camino a Casa, muy esperado por muchos de manera muy intensa. Por algunos, yo también lo esperaba mucho. Me parece un poco triste de alguna manera las circunstancias bajo las que estamos viendo esto y que haya tenido que ser liberado después de que haya una fuga de material. Entonces, pero bueno, tenemos el tráiler. Entonces, aquí tengo a Spider-Man. Me va a acompañar a ver el tráiler, veamos qué es lo que nos presenta y si por fin nos confirman el Spider-Verse. Oh, look at this. This is a good one. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Stop, come on. Yes, my spider lover. Can we just stay up here all day? It is so crazy down there. That's right, folks. Spider-Man is in fact Peter Parker. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Now that everybody knows you don't really have to hide or lie to people. For the record, I never wanted to lie to you. But how do you tell someone that you're Spider-Man? Now everybody knows. But this isn't about me. This is hurting a lot of people. I've just been thinking about how to fix all of this. So, Peter, to what do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, we saved half the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Steven. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through? Stop tampering with the spell. Oh my god, Ned, he's my best friend. Oh, my Aunt May should really know. Ok. This happened? We tampered with the stability of space-time. ¡Oh! Multiverse is a concept about which we know frighteningly little. The problem is you trying to live two different lives. The longer you do it, the more dangerous it becomes. Be careful what you wish for, Parker. ¡Oh! Hello, Peter. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Uf, me gusta mucho, me gusta muchísimo. Hay muchas preguntas, ¿no? Hay muchas preguntas y digamos que sobre todo mi gran pregunta en este momento, y creo que esa es una cosa que nos tienen que aclarar, es con respecto a la línea temporal que está, de lo que está sucediendo en este momento en el universo cinemático de Marvel, porque se supone que la han estado organizando a medida que han ido saliendo las series y toda esta cosa. Entonces se supone que después de Avengers Endgame va Loki, después de eso What If, después de eso WandaVision, después de eso Falcon and the Winter Soldier. Pero aún así creo que no es algo tan sencillo, o sea, creo que es algo que no está sucediendo, no, las están ubicando en el sentido en donde terminan, es que no sé, ahí es donde digo que hay muchas cosas aquí que nos están explicando como de manera tan clara con respecto a la temporalidad de todo esto, porque no sé hasta qué punto las acciones, para mí, según lo que hemos visto hasta este momento, las acciones de lo que sucedió en Loki es lo que libera el multiverso. Después, obviamente, spoilers para Loki, pero si no lo han visto, no sé, creo que la gran mayoría de ustedes ya debe haber visto Loki. Pero al final nos encontramos con una variante de Kang que, bueno,
explica qué es lo que ha estado haciendo él todo este tiempo para mantener la sagrada línea temporal y toda esta cosa. Después de lo que sucede con Sylvie, esa variante muere y se libera el multiverso. Hay múltiples líneas temporales. Loki termina en otra línea temporal en donde Mobius no lo conoce. Entonces digamos que eso es por ese lado. Esas acciones para mí son los que liberan como tal el multiverso. No es lo que sucedió en WandaVision como creímos que iba a ser inicialmente. Entonces pero para mí ese final de WandaVision, cuando ella está como en el plano astral y escucha las voces de sus hijos, para mí esa ya es una consecuencia directa de lo que sucedió al final de Loki. Entonces creo que las dos series, bueno, teniendo en cuenta que además Loki puede suceder como en un espacio de tiempo mucho más largo del que nosotros creemos, pues o sea, pensándolo como una serie en donde viajan en el tiempo y en donde están en una especie de espacio en donde el tiempo tiene un sentido completamente diferente. Digamos que las acciones de Loki pueden haber estado sucediendo desde hace mucho más tiempo del que nosotros pensamos si las tratáramos de ubicar cronológicamente dentro de la línea de lo que sucede en el universo cinemático de Marvel. Pero entonces creo yo que son un poco paralelas hasta que sucede el final de Loki y entonces es posible que Wanda se comunique con otros universos en donde sus hijos todavía están vivos. Pero entonces no, no explica tampoco un poco, o sea, como que aquí no estamos viendo todavía consecuencias de eso, sino hasta que Strange hace este hechizo, que no sé hasta qué punto también puedan decirnos como no, es que todo está confluyendo y este momento específicamente, en este momento al mismo tiempo está sucediendo lo de Kang y Loki y Sylvie y al mismo tiempo está sucediendo lo de Wanda que ve todas estas cosas, ¿no? Pero o sea, aquí todo esto ya es posible también por la apertura del multiverso y es muy interesante lo que dice por aquí Strange y es que bueno, alteramos la estabilidad del espacio-tiempo y el multiverso es un concepto del cual sabemos alarmantemente muy poco. Claro, lo cual tiene sentido porque el multiverso era una cosa hasta cierto punto, una imposibilidad hasta cierto punto, teniendo en cuenta todo lo que había hecho la variante de Kang, todo lo de la TVA y todas estas cosas. Spider-Man, me estás fastidiando. Pero alcancé, no sé, llegaba a pensar en algún momento cómo será que de pronto una figura como The Ancient One conocía a Kang o conocía lo que estaba sucediendo e igual tampoco podía tener acceso a todas estas otras cosas porque no era lo suficientemente poderosa para tener el conocimiento de todo esto. Entonces por eso es que los hechiceros y los hechiceros supremos igual tampoco saben mucho del multiverso, sino que hasta ahora es que empieza a ramificarse todo esto. Pero bueno, por ese lado está súper interesante, pero también hay varias cosas aquí bueno, vamos en orden. Digamos que teníamos algo de lo que habíamos estado hablando desde hace ya muchos años y era el tema de las identidades de los superhéroes en el universo cinemático de Marvel, porque hasta cierto punto se creó un universo en donde las identidades secretas ni tienen sentido ni realmente importan porque todos los héroes son bastante públicos. Todo el mundo sabía quién era Natasha Romanoff, todo el mundo sabía quién era Steve Rogers, todo el mundo sabía quién era Tony Stark, todo el mundo sabía quiénes eran los héroes. Digamos que no había una necesidad como tal de una identidad secreta, pero siempre había sido una parte muy importante con respecto a la mitología de Spider-Man, y para Spider-Man sí se necesitaba una identidad secreta, que es uno de los puntos para mí más débiles en cuanto al manejo que se le ha hecho a Spider-Man en el universo cinemático de Marvel. Creo que hay muchos actores dentro de todo esto que saben cuál es la identidad de Peter y que en términos generales no es muy difícil para alguien que ponga el mínimo de atención saber que Peter Parker es Spider-Man. Peter Parker y Spider-Man siempre aparecen dentro de los mismos escenarios, o sea, y es como una vaina muy casual. Peter está en un viaje de colegio en Washington y de la nada aparece Spider-Man en Washington. Peter está en un viaje de colegio en Europa y de la nada aparece Spider-Man en Europa. Entonces digamos que no, como que me parecía que no estaba muy bien manejado. Pero igual aquí vemos que, claro, el final de la película tiene una repercusión cuando revelan que Peter Parker cuando Mysterio revela que Peter Parker es Spider-Man. Pero creo que se están yendo por la solución más compleja de todas, teniendo en cuenta que tenemos una solución muy simple dentro del universo mismo y tenemos a los Skrull. O sea, es muy sencillo que pongan a un Skrull
a disfrazarse de Peter Parker y que Peter Parker y Spider-Man aparezcan juntos en un mismo espacio, en varias instancias, y ya. Se soluciona toda la vaina con eso. Pero aquí Peter acepta como de una vez que es él, se lo dice, aquí está con la policía y les está diciendo todo lo que pasó. O sea, como que la revelación de la identidad es, no sé, no estoy seguro, no me convence como todavía del todo esa revelación de la identidad, a pesar de que en los cómics se ha dado varias veces. Peter, por ejemplo, revela que es Spider-Man al comienzo de Civil War, convencido por Tony Stark, que ahí también en ese momento dentro de los cómics era una figura paterna para Peter, que lo convence finalmente de que tiene que revelarse para firmar los acuerdos del Congreso en ese momento, y bueno, como diferentes cosas, y Peter revela su identidad. Entonces no sería la primera vez que tenemos un escenario como este. Me parece muy interesante que también están tomando como un poco de referencia de One More Day, si no estoy mal, creo que es la historia en donde ya habíamos hablado un poco de esto, pues cuando hablábamos de Mephisto o de las posibilidades de Mephisto en WandaVision, conectándolo un poco con todo esto. Es una historia característica, es una historia que muchas personas conocen mucho de Spider-Man, y es, si mal no recuerdo, es la muerte de la tía May, y para revivirla Peter hace un trato con Mephisto, pero eso hace que su relación con Mary Jane termine completamente. Entonces digamos que estamos viendo algo por el estilo en donde Peter quiere solucionar todo este problema y llega a donde Doctor Strange, llega a donde Strange a decirle que si no puede hacer un hechizo para que la gente simplemente se olvide. Pero entonces entran todos estos problemas, ¿no? Como está el hechizo y Peter empieza como a distraer a Strange cuando está haciendo el hechizo, como no, pero y mi tía, y mi mejor amigo, y mi novia, y todo el mundo tiene que olvidarse de que yo soy Spider-Man, y bueno, como todas estas cosas. Entonces ahí es donde se empiezan a desatar todos esos problemas que hemos visto ya muchas filtraciones, hemos visto muchas cosas. Spider-Man como con un traje que lanza telarañas, portales, hechizos. Digamos que no sé hasta qué punto eso sea real, no sé hasta qué punto Peter vaya a empezar a tener como un entrenamiento de hechicero o algo por el estilo, y cómo se continúe con eso de ahí en adelante, porque pues es una cosa que no sé exactamente cuáles pueden ser las repercusiones después de eso. O sea, si él recibe aquí un entrenamiento de hechicero, pero al final de todo esto, si se conecta con Doctor Strange and the Multiverse of Madness, se soluciona y entonces él ya no tiene otra vez poderes de hechicero, o no sé, hay muchas preguntas con respecto a esto, pero me encanta tener todas estas preguntas. Me encanta mezclar las visuales de los dos mundos. O sea, me encantan este tipo de cosas que veíamos en Doctor Strange, que a mí me hacen mucha falta. A mí esa película, dentro de todas las películas del universo cinemático de Marvel, es de las que más me gusta visualmente hablando. Me parece que los juegos que realizan ahí son realmente muy, 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 muy increíbles. Entonces me gusta mucho que esté mezclado en esta película con eso. Pero entonces, veamos, ok, tenemos un montón de cosas. Esto probablemente tenga que ver con Electro. Tenemos las calabazas explosivas de el Duende Verde, y al final tenemos claramente al Doctor Octopus, que también esa es la otra gran pregunta. Y es, ¿qué variantes van a ser? Porque según lo que había dicho Alfred Molina, que es el actor que interpreta y que interpretaba al Doctor Otto Octavius en la trilogía de Sam Raimi, lo que le habían dicho a él es que este personaje iba a continuar justo donde terminó en la segunda película de Spider-Man. Pero entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que él va a llegar como un aliado, porque lo vimos al final de Spider-Man 2 recapacitando un poco, ¿no? Como después de toda esta cosa, después de que se rompiera el chip de control de los tentáculos, después de que él perdiera la cabeza, como que al final logra recuperarse un poco y logra irse bajo sus términos, hundiendo su propio proyecto él mismo como una especie de héroe, siendo otra vez Otto Octavius y no el Doctor Octopus. Entonces, si es una continuación de la historia que nosotros vimos en Spider-Man 2, y de alguna manera ese Doctor Otto Octavius se salvó, ya no es un villano,
o va a llegar como una especie de aliado a Peter, o es una variante en donde eso no pasó y en donde él sigue siendo un villano. Y este hola Peter, ¿a cuál Peter se lo está diciendo? Porque obviamente no nos iban a mostrar todo y obviamente no nos iban a mostrar a Andrew Garfield, no nos iban a mostrar a Tobey Maguire si es que están dentro de las películas, pero pues, dentro de la película, pero pues todo parece indicar que claramente sí lo van a estar, teniendo en cuenta que tenemos a los villanos de, bueno, sí, de sus películas, Electro de Andrew Garfield, el Doctor Octopus y el Green Goblin de las películas de Tobey. Entonces, ¿a cuál Peter se lo está diciendo? Porque puede no ser a este Peter, porque puede no reconocerlo como Peter Parker. Pues, o sea, la apariencia es bastante diferente, a menos que de alguna manera pueda, o sea, cada persona pueda ser reconocida como por alguna especie de energía única a través de todo el multiverso y uno pueda ver a otra variante de otra persona y decir como, igual sigue siendo esa persona. No sé, está interesante, está muy, muy, muy interesante. Creo que todos llevamos esperando mucho tiempo esto. Creo que llevamos esperando mucho tiempo este tráiler, que nos mostraran un poco de esto, que nos dijeran si realmente iba a haber un multiverso o algo por el estilo. Va a haber la versión de los 6 siniestros. Por otro lado tenemos todo esto, ¿no? Como el problema es que tú estás tratando de vivir dos vidas diferentes, que es eso a mí me encanta de Spider-Man y es lo que lo hace mi personaje favorito realmente de todos los cómics y en términos generales de todo. Creo que Spider-Man, Peter Parker es mi personaje favorito de todo. Y esa dualidad entre su vida, esa dualidad entre el héroe y la persona y cómo siempre está en conflicto, eso a mí me encanta. Entonces me parece genial que lo vayan a tratar de alguna manera, aunque creo que va a ser central pero tangencial al mismo tiempo, porque va a haber muchas otras cosas rodeando esto que van a hacer que pues obviamente la atención se vaya hacia otros lados. Entonces, no sé, está muy interesante, está muy, muy, muy interesante. Muy pronto, esa es la otra vaina, muy pronto, no dan fechas. Se supone que esta película salía Navidad de este año, pero hemos visto como algunas de las películas por la variante Delta y bueno, como por todas las cosas que siguen sucediendo de la pandemia, las han movido. Venom la movieron la semana pasada o la semana antepasada, ya va a ser hasta octubre. Entonces, dependiendo de cómo avancen las cosas, es probable que también muevan esta película. Entonces creo que por eso no están dando fechas específicas todavía, para no tener que moverse, para no tener o sea, ya de por sí la gente ha esperado mucho por la película como para que ahora le digan una fecha y después se las muevan. No sé, creo que están tratando como de manejar los problemas lo mejor que pueden. Entonces me gusta mucho, quiero ver más. En el momento en el que llegue, veamos aquí, quiero ver esto un poquito. Tenemos todos estos colores y todas estas cosas que hacen pensar mucho como en esos escenarios que veíamos al final de Loki, ¿no? En donde vivía esta variante de Kang, pero entonces es muy interesante, está muy chévere. Teníamos como esta imagen de las líneas de tiempo divergentes, de todas estas cosas. No, esto está muy chévere. Esto me encanta. Y quiero saber también cómo se va a conectar con The Multiverse of Madness, con la película de Doctor Strange. Que debo confesar que la espero incluso más que esta. Esa película creo que tiene un potencial absurdamente increíble. Pero bueno, para eso tendremos que esperar muchísimo más tiempo. Pero entonces sí, creo que por el momento no tengo nada más que decir al respecto. Creo que se ve muy interesante. Hay ciertas cosas que me cuestiono, pero igual quiero ver qué es lo que pasa con la película. Quiero ver qué es lo que pasa con todo esto. Entonces sí, quiero ver la reacción de Flash. La reacción de Flash siempre me parece interesante. O sea, en términos generales, en el universo de Spider-Man, la reacción más interesante que siempre va a existir con respecto a la revelación de la identidad de Spider-Man como Peter Parker va a ser la de J. Jonah Jameson. Siempre. Pero la de Flash es segunda. La de Flash siempre también es muy interesante ver cuál es la reacción que él tiene cuando suceden estas cosas. Y de hecho, ya que estamos en medio de What If, les recomiendo muchísimo un cómic que es What If.
si Flash Thompson fuera Spider-Man. Si la araña hubiera mordido no a Peter Parker, sino a Flash Thompson. Es un solo número. Me gusta mucho cómo lo solucionan, me gusta mucho lo que sucede, es como una visión de otro universo muy, muy, muy interesante. Entonces, sí, por el momento no tengo nada más que decir al respecto. Por favor, abajo en los comentarios déjenme todas sus opiniones, sus teorías, todo. Por favor, déjenmelo ahí. Muchísimas gracias por ver este video. Denle like, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les pueda interesar. Suscríbanse al canal si son nuevos. Si ya están suscritos, denle click a la campanita para activar las notificaciones. Síganme en todas las redes sociales que encuentran abajo en la descripción de este video. Yo soy Álvaro y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.